lujuria es un pecado muy serio. De hecho, las escrituras en Efesios capítulo 5, verso 5 dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hemos dejado de ver la masturbación como un problema que viene del corazón. Y la masturbación es una expresión de un corazón lujurioso. Pero cuando nos enfocamos demasiado en la importancia de este acto, pueden pasar dos cosas. Veremos las evidencias del trabajo de Dios en nosotros, o vamos a ignorar otras serias expresiones de lujuria que Dios quiere que abordemos. Recordemos la gracia de Dios en todo esto y cómo el sacrificio de Jesús nos purifica. Ahora bien, aquí viene la pregunta importante. Muchos jóvenes me escriben y me preguntan qué hacer con este tema de la masturbación. Muchos otros lamentablemente han adoptado la masturbación como una práctica en sus vidas. Recuerdo en mis años de la secundaria, jóvenes, tenía amigos que practicaban la masturbación muy frecuentemente porque psicólogos le habían dicho que estaba bien. Entonces yo quiero abordar esta parte. ¿Está bien o está mal la masturbación? Joshua Harris explica 3 argumentos que me parecen muy importantes y quiero citarlos ahora. El argumento número 1 es este: la masturbación es algo natural, es un acto fisiológico, es lo que dicen los psicólogos, y no afecta la vida espiritual. Pero consideremos lo que dice Gálatas 5, 22 al 24, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que la palabra nos hable. Vamos a ver el argumento número 2, y lo que siempre escucho es: me puedo masturbar sin pensamientos lujuriosos. Pero la palabra en Jeremías capítulo 17, 9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y el tercer argumento que escucho frecuentemente es: necesito masturbarme mientras estoy soltero. Cuando me case, la masturbación no será un problema. Sin embargo, las escrituras enseñan otra cosa. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Considera estas 3 posiciones bíblicas para estos argumentos que el mundo nos enseña. Recuerda, estamos tratando este tema sobre una cultura que miente, y el sexo centrado en nosotros mismos es la masturbación. La cultura nos quiere enseñar cosas diferentes a lo que las escrituras dicen. Ahora, el problema de la masturbación en este sentido es que tergiversa el propósito de Dios para la relación sexual. Dios creó la relación sexual para un hombre y una mujer en el contexto de un matrimonio. Eso quiere decir que debe haber placer mutuo. En la masturbación hay placer individual, lo que lo convierte en un acto egoísta. Y hay otras posiciones bíblicas respecto a esto. Y yo quiero que esta parte quede bien clara. Las escrituras, aunque no hablan claramente sobre la masturbación, nosotros tenemos textos bíblicos que hablan de nuestro corazón. Debemos ver la masturbación como algo del corazón y no como algo meramente físico. Pero no quiero dejarle solamente con el pensamiento de que la masturbación está mal. Pero ¿qué puedo hacer, Jonathan, cuando estoy enfrentando este tipo de tentación? ¿Por qué soy tentado a la masturbación y otros pecados que tienen que ver con la lujuria? Yo siempre le hablo a los jóvenes y les digo: por eso es importante entender lo que enseñan las escrituras sobre lo que cambia y lo que no cambia en la vida de un creyente cuando es salvo. Romanos 6, 11 y 14 dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos considerar este verso, porque aunque la muerte de Jesús nos libera del dominio y el gobierno absoluto del pecado sobre nuestra vida, aún no hemos sido libertados por completo de la presencia e influencia del pecado. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. Eso es lo que algunos teólogos llaman el pecado original y otros lo llaman la corrupción heredada.
Yo quiero que consideremos estas palabras de este afamado teólogo John Stott. Él dice: algunos cristianos siembran para la carne todos los días y se preguntan por qué no pueden cosechar santidad. Efesios 5:3 nos da una luz importante sobre esto. Cuando los jóvenes me preguntan cómo puedo vencer la masturbación de mi vida, debemos considerar esto. La palabra tiene estándares muy altos y la respuesta para esto es Efesios 5:3. Dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Es muy interesante que esta palabra inmoralidad, que la palabra presente en Efesios, es lo mismo que fornicación. Esto no debe ni siquiera mencionarse entre nosotros. Y las palabras de John Stott son muy sabias. No podemos cosechar santidad si todos los días estamos alimentando nuestra carne, si todos los días estamos yendo a fuentes que nos pueden exponer a la masturbación. Así que, ¿a dónde soy más débil y qué puedo hacer? Esta es la pregunta que muchos me hacen. Y yo preguntaría: ¿sabes tú con precisión cuáles son tus puntos débiles? Si deseamos avanzar, tenemos que concentrarnos en nuestra propia debilidad única. Romanos 13:14 dice: antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Nosotros tenemos una mentalidad dietética. Nos encanta proveer para la carne, nos encanta tener nuestros propios estándares. Pero Efesios 5:3 dice que ni aún se nombre, que ni aún se mencione, es nada. No debe haber nada, no debemos proveer para la carne. Tomando en cuenta lo que dice Romanos 13:14, siempre proveemos en pequeñas proporciones para la carne. Y hay muchas fuentes para esto. Un ejemplo de eso es la hora del día. Cuando te levantas y estás en el baño, no pases tanto tiempo si te sientes expuesto a cometer este acto. Otros lugares tentadores son la playa, la casa de una amiga cuando están solos. Si sabes que en esos lugares vas a ser tentado, no deberías ir a esos lugares. Otras fuentes son la televisión, algunos programas, anuncios y películas. Tenemos un mundo, recuerda, una cultura que miente, nos está totalmente exponiendo al sexo. Antes habían programas de alto contenido sexual a las 12 de la noche, ya lo podemos ver al mediodía. Periódicos y revistas. Las revistas contienen imágenes que proveen para las lujurias de la carne, incluyendo incluso estas mujeres que andan en bikinis. Esas son fuentes para proveer para la carne. La música mundana te aleja de Dios. La música que escuchamos inevitablemente ministra nuestras vidas y a nuestros corazones. Y por supuesto también los libros de contenido sexual ligero o pornografía, como yo le llamo, escrita. También el internet. Ahora tenemos un acceso libre a través de páginas pornográficas y muchas otras fuentes. Cuando vemos películas, tenemos acceso a este tipo de fuentes para proveer para la carne. También en el público, cuando miramos a las mujeres, sabemos que estamos constantemente tentados. Rehúsate a mirar, rehúsate a esa práctica de mirar. Todos los medios audiovisuales, yo diría, nos están exponiendo. Gálatas 5:24 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo entonces puedo yo hacer crecer en mi vida el fruto del Espíritu? Me encantan las sugerencias de Timothy Keller. Quiero citar 3 de las sugerencias que él hace. Y la primera es que tenemos que recordar que somos de Cristo Jesús. Nuestra aprobación y aceptación por parte del Padre descansa no en nuestro carácter o acciones, sino en las suyas. Somos libres de reconocer dónde le hemos dado lugar a la carne en nuestras vidas. Somos libres de confesar dónde no hemos ido o no hemos buscado caminar en el Espíritu, donde hemos provisto para la carne. Lo segundo, porque pertenecemos a Cristo, hemos sido crucificados a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Crucificar la naturaleza pecaminosa es realmente la identificación y el desmantelamiento de ese ídolo en el corazón. Porque la masturbación es un ídolo en el corazón, es sobredesear la relación sexual antes
del matrimonio. Estamos deseando algo que es bueno, pero lo estamos sobredeseando tanto con nuestro corazón lujurioso que lo convertimos en un ídolo y termina en este terrible acto de la masturbación. Y el tercer punto que quiero presentar es: crucificar la carne significa reprimir el pecado a nivel motivacional, más que simplemente ponernos en contra del pecado a nivel de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Nos tenemos que preguntar no solo qué es lo que hacemos mal, sino por qué lo hacemos mal. Desobedecemos a Dios para conseguir algo que deseamos, que debemos tener, y ese es un deseo de la carne. ¿Por qué debemos tenerlo? Porque es una forma en la que tratamos de permanecer y mantenernos bajo la ley. Así que es mi oración que con esto que hemos compartido contigo, con los que nos escuchan, tú puedas identificar dónde estás proveyendo para la carne y que puedas recordar esto que dice las Escrituras en Efesios 5:3, que ni aún se nombre. Que ni aún se nombre. No practiques conversaciones donde te motiven a esa práctica. Nuestra lucha contra la lujuria no es una lucha que podemos llevar a cabo nosotros solos. Por supuesto necesitamos la palabra de Dios y el apoyo del Espíritu Santo para esto. Pero el Señor también nos ha dado la oportunidad de tener el contexto de una iglesia local, donde hay líderes, personas en las que podemos confiar, personas con confidencialidad. Así que quiero animarte a que busques a alguien con quien tú puedas hablar, a quien tú puedas explicarle lo que tú estás pasando, para que esa persona pueda ayudarte a vencer esta tentación. Así que vamos a estar orando y no queremos dejar este tema hasta acá. Si estás luchando con este problema de la masturbación, tengo para decirte que hay una esperanza para ti a través de las Escrituras, y queremos saber de ti, queremos apoyarte en este proceso. Queremos invitarte a escribirnos a info@douloslca.org. A través de nuestro correo electrónico y en nuestra página, en el blog de Doulos, tú vas a poder encontrar información para crecer en tu vida cristiana. Queremos ayudarte y queremos apoyarte en este proceso. Así que por favor escríbenos y nosotros vamos a estar orando por ti y te vamos a responder. Muchas gracias por escucharnos y queremos invitarte a que puedas compartir este contenido con tus hermanos, con tu hijo, con tus amigos, con personas que tú crees que necesitan esto. Así que por favor compártelo con otros. Dios te bendiga.